Muchas veces vivimos agobiados, quizás desanimados, porque da la impresión de que no solamente Dios no nos responde, sino que parece como que Él no está ahí. Pensamos en lo que nos está sucediendo, nos preocupan muchas situaciones y casi nos desesperamos. Preguntamos y oramos y aparentemente parece que Dios no responde. Esta semana hace ya unas semanas leyendo el libro de Esther, el único libro de la Biblia donde teóricamente Dios no aparece, su nombre no aparece. Pero es curioso y fue una enseñanza para mí personalmente y espero que sea para vosotros, que es quizás uno de los libros de la Biblia donde Dios hace más cosas. Libro de Esther y capítulo 2, quizás es el capítulo clave y nos enseña qué hacer y sobre todo cómo vivir cuando aparentemente Dios no responde, cuando aparentemente parece que Él no está ahí. Si ya lo tenéis, libro de Esther, capítulo 2, comienza diciendo: después de estas cosas, ¿sabéis lo que había pasado en el capítulo 1? Que el rey se había emborrachado con unos amigos, a su mujer no le había parecido bien, es normal, y entonces el rey, como tenía todo el poder, por resumir la historia, hacerla de una manera popular, pues decidió sencillamente que ya no quería más esa mujer y iba a buscar otra. Estamos hablando de un rey absolutamente disoluto y obviamente alguien pagano. Y después de todas estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos, al servicio del rey, dijeron: búsquese para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les dé cosméticos, y la joven que agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Y todo eso le pareció bien al rey, y así lo hizo. En una cultura machista como aquella, pues es obvio que iba a parecerle bien al rey. Le estaban ofreciendo muchas mujeres vírgenes en lugar de aquella que había querido defender sus derechos. Esa es otra historia, pero aquí comenzamos viendo que algo que sucede en un lugar determinado, con personas absolutamente paganas, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, que nosotros ni imaginaríamos que Dios está escribiendo su historia aquí, de repente nos damos cuenta de que Dios está absolutamente detrás de todas las circunstancias. Detrás de la rebeldía, por decirlo de alguna manera, justa de una mujer que defendía sus derechos, detrás incluso de la borrachera de un rey pagano, detrás de lo que incluso personas que no eran creyentes como sus consejeros y que estaban muy lejos de decir algo que pudiera ser parte de la voluntad de Dios, pues Él estaba detrás de todo, moviendo los hilos. Y el versículo 5 dice que en esa fortaleza de Susa había un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. En la capital del imperio, en el lugar más cruel, en la situación más imposible, había una persona que Dios había colocado allí. Así que, primera conclusión al leer esta historia, lo que el Señor me enseñó de una manera personal: Él está detrás de todo. No tenemos que controlar todas las cosas, ni tenemos que preocuparnos cuando aparentemente da la impresión de que Dios no responde. Pero segundo, aún en el lugar más complicado que nosotros imaginemos, Dios está con nosotros. Aún en la capital del imperio, aún en el lugar más cruel, aún en un lugar como este, de la Galicia profunda, en el sentido de que
vale todo y sirve todo y la gente está muy lejos de Dios. Aún en un lugar de peregrinación, Dios está aquí con nosotros. Claro, son cosas que decimos muchas veces, pero necesitamos recordarlas, ¿verdad? Primero, Dios está detrás de todo. Segundo, en el lugar en donde estemos, Dios está con nosotros. Pero tercero, dice el versículo 6 que Mardoqueo había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quienes había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como otras veces digo, en la palabra de Dios nunca sobra nada. Cuando lees este versículo, cualquier profesor de lengua diría, mira, corrige algo ahí, has dicho deportado muchas veces. Dios dice, no tengo que corregirlo, porque la clave es precisamente esa. Mardoqueo había sido deportado, el rey había sido deportado, su familia había sido deportada, es decir, estaban en el destierro. Así que, tercera lección, aún en las circunstancias más terribles que nosotros podamos imaginar, Dios está ahí. Sigue estando ahí. Y además nos lo recuerda, lo repite una y otra vez, para que lo recordemos. A veces incluso Mardoqueo podía llegar a pensar, pues me han traído aquí al otro extremo del mundo, soy un esclavo, no hay nadie más conmigo, ¿a quién le voy a hablar de Dios? De hecho, a su alrededor ni sabían que era judío. ¿Te sientes así alguna vez? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué nadie me comprende? Y eso es cierto, no estamos siendo víctimas. A veces vivimos de esa manera. Y nos sentimos deportados. Me encantaría estar en otro lugar, me encantaría estar... Aquí hay personas de otros países, con mi familia, me encantaría, y algunos de los que somos de aquí, estar en otro lugar. Pero tercera lección, aún con las circunstancias en contra, Dios está ahí. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Aún con una vida sin sentido, aparentemente Dios está ahí. Esther había perdido a sus padres. Otra vez, no importa la edad que tengamos, ¿te has sentido en los últimos días, en las últimas semanas, te has sentido huérfano o huérfana? ¿Te has sentido como que nadie entendía lo que estabas pasando? Pues eso era la vida de Esther. Y es curioso porque veis que en ninguna de estas situaciones nos dice Dios estaba ayudándole, Dios estaba fortaleciendo a Esther, Dios estaba detrás de las circunstancias. No menciona a Dios. Porque quiere enseñarnos que cuando creemos muchas veces que Él está lejos, es justo cuando más cerca está. Cuando Él está moviendo todas las circunstancias. Y es curioso porque Mardoqueo había tenido que adoptar a su prima, a Esther. Y fue un deseo de su corazón, cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo, pero cuando incorporas a alguien a tu vida, sé que entendéis esta frase, obviamente tienes que renunciar a muchas cosas. Y quizás Mardoqueo pensaba, bueno, estoy deportado, voy a establecer mis negocios aquí, y de repente se da cuenta, no, tengo que ayudar a mi prima, no tiene papá, no tiene mamá. Ella va a ser mi hija ahora. Y a veces, cuando lo hacemos así, cuando tomamos una buena decisión y ayudamos a alguien, aunque se restrinjan, por decir de alguna manera, nuestros planes, nuestros proyectos, lo que queremos hacer, pero es una decisión que tomamos. Pero tantas veces en nuestra vida, cuando hay situaciones que nosotros no podemos hacer nada, que nos caen encima, una enfermedad, una operación, una persona, una circunstancia, un trabajo, lo que sea, nosotros no lo buscábamos y viene encima.
¿qué hacemos? Nos desesperamos porque oramos a Dios, y recuerdas, Esther capítulo 2, no se menciona que Dios está ahí, pero está más que nunca. Porque Él está moviendo las circunstancias. Y sea lo que teóricamente estará frustrando nuestros planes en el futuro, nunca lo pienses así. Porque Dios jamás frustra nada. Él restaura, renueva. Entonces, lo que a nosotros nos parece una frustración es un regalo de Dios. Porque conocéis la historia, para Mardoqueo, el haber tomado como suya a su prima, como su hija, fue un regalo de Dios. Así que puede que hay algo que no estemos entendiendo en las últimas semanas o algo que está sucediendo, pero dale la vuelta. Dile: Señor, no me has explicado por qué, no lo entiendo, pero esta frustración puede ser parte de tu gracia y sé que tú estás ahí, así que vamos a seguir adelante. Vamos a ver cómo termina la historia, porque eso es la clave cuando leemos las historias de la Biblia y lo que es nuestra vida. Todos conocéis lo que pasó. Saltamos un poquito y en el versículo 12, dice el versículo 10, 9, para que lo entendamos bien, perdonadme, que la joven agradó al que llevaba, el responsable de ver a todas las jóvenes, halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos, digamos que la favoreció más todavía, la colocó en el harén. Y dice el versículo 10 que Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había dicho que no lo diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Y cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse esos 12 meses de preparación, y sigue adelante y sigue diciéndonos en el versículo 13 que la joven venía al rey de esta manera, y cualquier cosa que ella deseaba, que la joven deseaba, aquella que era presentada al rey, el rey se la concedía. Y así hasta que llega Esther. Es curioso porque incluso cosas que nosotros tenemos y que Dios ha colocado dentro de nosotros, y esto sí que es una lección a veces que no nos damos cuenta, que Dios ha colocado dentro de nosotros o en nuestro exterior, o una cualidad o una circunstancia que nosotros pensamos que, no tiene mucho sentido, es aquello justo que Dios va a usar. Esther era muy atractiva y quizás le habría creado muchos problemas porque estaba deportada, así que no sabemos si habría tenido que esconderse muchas veces. Recordad la cultura machista en la que estaba en aquel momento. Pero justo aquello que Dios había puesto en ella fue lo que Dios usó para acercarla al rey. Entonces tienes algo, y a lo mejor por años, que nunca has sabido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dio esta cualidad? ¿Por qué Dios ha hecho este carácter en mi vida? Ha diseñado este tipo de carácter, este tipo de temperamento. ¿Por qué soy de esta manera? Y Dios lo que está diciendo es: no te preocupes, tranquila, tranquilo. Llegará un momento en que justo eso es lo que no solamente yo, sino tú y todas las personas alrededor es lo que van a necesitar. Amén. Así que no te preocupes de nada. Y no pienses que tienes algo que es una equivocación, que es un error. Porque a veces llegamos a pensar eso. ¿Y por qué Dios me hizo de esta manera? Tranquila, tranquilo. Dios nunca se equivoca. Así que seguro que llegará un momento en que eso que tú eres, que Dios ha puesto en ti, esa cualidad, esa manera, incluso de hacer negocios, yo qué sé, lo que sea que Dios te ha regalado, Dios va a decir: ahora es el momento, ahora lo vamos a usar y va a ser genial, no solo para ti, sino para todos los que te rodean, ya lo verás. Porque eso fue lo que pasó con Esther. Y un poquito más adelante nos dice que Esther fue llevada, el tiempo como siempre se va muy rápido,
versículo 16, al rey Asuero, a su palacio real, el mes 10. Y dice el versículo 17 que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahora, a ver cómo digo esto, porque sé que me vais a malinterpretar muchos y es muy difícil de explicar. Pero Esther fue arrastrada a hacer algo que no era correcto. Fue llevada al rey, obligada. Se jugaba la vida, no solamente de ella, sino de su primo Mardoqueo, de la persona que la había hecho su hija por ser huérfana. Y de alguna manera que ella no entendía, se estaba jugando el futuro de todo el pueblo de Israel. Pero iba a hacer algo que no era correcto. Pasar una noche con el rey. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Para mí es muy complicado a veces comprender las situaciones porque nosotros pensamos que cuando hablamos con Dios Él tiene que hacer lo que nosotros creemos que debe hacer. Y a nosotros nos encanta hacer toda una serie de listas y de cosas. Esto se puede hacer y tal, y está bien. Porque Dios nos explica lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero hay situaciones en las que no tenemos ninguna otra posibilidad, de ninguna manera, que hacer algo que quizás no es 100% correcto. Y eso no significa que yo pueda ir en mi vida diciendo, pues no, voy a hacer esto porque sé que Dios lo va a arreglar. No, tú no tienes derecho, yo no tengo derecho a hacer nada malo porque Dios no quiere nada malo. Pero sí, Dios sí puede usar circunstancias que yo no comprendo, que yo no sé, pero para eso Él es Dios y tengo que descansar en Él. Y hay muchas situaciones en la vida que uno no puede escoger entre el bien y el mal, porque vivimos en un mundo imperfecto. Que uno tiene que escoger entre algo que es malo y algo que es muy malo. Y Dios te va a dar sabiduría para saber qué hacer. Para eso está contigo. Y para eso tenemos el Espíritu de Dios. Y a veces nosotros nos encantaría y hasta defendemos, no, yo voy a hacer esto porque dice la Biblia esto y es esto y esto y esto. Está bien, si puedes, perfecto. Pero Esther no tuvo ninguna oportunidad de decidir. Sencillamente se vio obligada. Y Dios usó algo que era malo en aquel momento para restaurar su vida, para que ella agradara al rey más que ninguna otra mujer y para que el rey la hiciera su reina. Y yo supongo que Esther habría pasado un año pensando, dándole vueltas. ¿Te acuerdas? 6 meses y 6 meses preparándose. Y orando y diciendo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo no puedo hacer esto. ¿Cuánto tiempo a veces le damos vueltas a las cosas? Y no somos capaces de decir, Padre, me has traído aquí. Tú sabes lo que tengo que hacer. Tú sabes las circunstancias. Así que no entiendo nada, pero voy a seguir amándote a ti, intentando seguir tu voluntad. ¿Me seguís? ¿Verdad que es difícil de entender? Pero Dios no quiere que comprendamos, entendedme esta frase, no está esperando que comprendamos 100% todo, porque es imposible. Lo que está esperando es que le sigamos y le amemos 100% en todo. Amén. Aun cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Y recuerdas lo que sucedió después, ¿no? Dice él que el rey la hizo su reina. Es decir, es Dios quien controla todas las cosas, no nosotros. Y aún, ¿os acordáis? Sin decir que era parte del pueblo de Dios. Claro, tampoco me malinterpretéis en esto. A veces vivimos demasiado obsesionados queriendo convertir a todo el mundo, evangelizar a todo el mundo, llegar a todas partes. Claro que debemos hacerlo y debemos hablar de Dios. Jamás debemos callarnos. Pero no estés tan agobiado, porque la salvación de las personas depende del Espíritu de Dios.
háblale a la gente, háblale de lo que Dios hizo contigo, cuéntale lo que hay en tu corazón, pero no vas a poder convertir a nadie porque eso es un trabajo del Espíritu de Dios. Quédate tranquila, tranquilo, y deja que Dios toque el corazón de las personas por medio de tu testimonio, de tu manera de hablar, de la gracia que expresas, de ayudar a los demás, de que vean en ti, como sucedió en el libro de los Hechos cuando les comenzaron a llamar cristianos, literalmente era Cristos en pequeño, o sea, pequeños Jesuses. Perdonadme que suena un poco raro, pero es eso, que la gente vea en ti algo del carácter del Señor Jesús. Y eso fue lo que vieron en Mardoqueo y Esther. Así que llegamos al final. Todos sabéis lo que sucede, el rey la escoge y Dios establece todos los pasos para que su pueblo sea liberado. Si no hubiese sucedido esta historia, y estamos hablando hipotéticamente, la Biblia se habría acabado en Esther 2. Porque el pueblo de Israel habría sido destruido. Dios tiene sus planes, no os preocupéis. Entendedme esta ironía gallega al hablar. Dios tiene sus planes y Él sabe exactamente a dónde van a llegar todas las cosas. Y claro que no habría acabado nada en Esther 2. Pero el caso es que Dios usó a Esther y a Mardoqueo para que todo siguiera y para que su pueblo fuera liberado. ¿Cuál es la lección, en primer lugar, para mí, en mi vida, y espero que en la vuestra, cuando leí este capítulo? Que muchas veces en nuestra vida no es necesario que Dios esté tan real en el sentido de que nos esté hablando en cada momento, nos esté diciendo, Jaime, es esto y ahora hace esto y tal, y esto y lo otro, para ser guiados por su Espíritu. ¿Me entendéis esa frase? Para darnos cuenta de que Él está ahí, que está detrás de todo, que está detrás de nuestras circunstancias y que lo único que tenemos que hacer es orar y decirle, Señor, guíame, enséñame qué debo hacer, enséñame cómo voy a vivir, enséñame qué hacer en esta circunstancia, porque sé que estás ahí, aunque aparentemente tu nombre no aparezca. ¿Os acordáis de lo que decíamos del libro de Esther? Porque hay un versículo en el libro de Marcos, el capítulo 7 y el versículo 24, que tiene una frase absolutamente deliciosa, me encanta, que dice que el Señor Jesús, cuando la gente venía a verlo, estaba tan cansado en un momento que Él quería ir a orar y a descansar, y dice literalmente el evangelista Marcos que no pudo esconderse. Me encanta esa frase, porque Él no quería esconderse de nadie, pero es para que nos demos cuenta de que necesitamos reconocer que Él está ahí siempre. ¿Os acordáis cuando el hombre pecó? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Esconderse de Dios. Sabía que había hecho algo malo. Y entonces Dios fue y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios no sabía dónde estaba el hombre. No. Porque el hombre estaba perdido. El ser humano, el hombre y la mujer estaban perdidos. Entonces Dios a veces tiene que hacernos esa pregunta, ¿dónde estás? Ellos se habían escondido entre los árboles, pensando que Dios no los veía. ¿Veis la frase del Señor Jesús cómo es tan impresionante? Porque lo que Dios nos está diciendo es, Jaime, ¿por qué te escondes tantas veces? ¿No te das cuenta que yo estoy ahí? Y a veces cuando yo pienso que Dios no me habla o no responde, Él está tan cerca que no me doy cuenta que quizás me estoy escondiendo. Y Él no tiene que aparecerse 100% delante de mí. A veces quizás nos encantaría que apareciese, que tener una visión, hablar con Él, pasar una tarde hablando, poner en orden nuestra vida. Pero es que eso solo tendría sentido si fuéramos niños. Dios quiere que nos fortalezcamos en Él, que aprendamos a vivir descansando en Él, tomando decisiones, pidiéndole ayuda, pidiéndole sabiduría, aunque no mencione su nombre en ciertas circunstancias de nuestra vida. Por eso en aquella historia, ¿os acordáis? La única vez que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que tenían poca fe, que eran hombres de poca fe. Yo siempre me pregunté por qué el Señor les echa esa pequeña bronca, entre comillas, en aquel momento. ¿Os acordáis? En la tempestad. Sí. Estaban
En el barco eran hombres pescadores y el Señor estaba durmiendo y había una tempestad inmensa y él dormía tranquilamente porque estaba agotado, porque él era Dios hecho hombre y entonces físicamente sentía lo que era el cansancio. Y entonces ellos ven que van a perecer y le despiertan. Y yo creo que les debió decir esa frase con una media sonrisa, hombres de poca fe. ¿Sabes por qué? Porque ellos no creían que Él podía ayudarles aún dormido. Y esa es la clave en nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos escucha o incluso que duerme en medio de la tempestad? Y le despertamos, Señor, que perezco. Y Él tiene que decirnos, tranquilo, Jaime, yo te puedo cuidar aún dormido. Él no duerme, ¿os acordáis lo que dice el Antiguo Testamento? Que Dios nunca duerme. Pero los discípulos tenían que aprender que Dios nos puede cuidar aún durmiendo. Y por eso les dijo, tenéis que tener más fe. Y al final Pedro sí lo aprendió. Porque el día antes de que iba a ser decapitado como Santiago, después Dios le libró, ¿os acordáis en el libro de los Hechos? ¿Qué hacía Pedro? Dormir tranquilamente. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que Dios siempre está haciendo. Necesitamos abrir nuestra mente no para querer controlarle a Él, para querer saber todo lo que está haciendo, porque Él es Dios y gracias a Dios que es Dios, porque si el mundo se rigiera por lo que nosotros pensamos o por nuestras decisiones, estaríamos perdidos, no duraría ni un segundo, os lo digo sinceramente. Y muchas veces, incluso cuando hablamos o cuando le hablamos a otras personas del Señor o cuando nos hablamos a nosotros mismos o cuando predicamos, hasta pensamos, no, Dios tiene que hacer esto, va a hacer aquello, lo otro. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, haz lo que tú quieras porque siempre es bueno. Y yo tengo que aprender a descansar en mi Padre Celestial. Porque aunque nunca duerme, aún cuando en medio de la tempestad aparentemente está dormido, yo no voy a perecer. Podían haber estado horas los discípulos en medio de la tempestad, que no os preocupéis, no habrían fallecido. Pero necesitaban aprender eso. Así que necesitamos nosotros también tomar una decisión en nuestra voluntad, en lo que somos, para decir, Señor, es cierto que hay veces en nuestra vida, hay ocasiones en nuestra vida que aparentemente tu nombre no aparece. ¿Os acordáis de Esther? Que aparentemente las cosas no son comprensibles. Que aparentemente no sé lo que va a suceder en las próximas semanas. Que aparentemente quizás me dé la impresión de que estás lejos. Pero nada de eso es cierto. Una vez una persona estaba orando y de repente, ¿sabéis? No tanto esas visiones que a veces decimos, pero cosas que tú llegas a aprender pensando en el Señor. Y este hombre me contó que era como si estuviera viendo dos personas en la iglesia, uno en un lado y otro en otro, y uno estaba sentado tranquilo y la otra persona estaba de rodillas llorando, orando, levantando sus manos al cielo. Y en aquel momento, de una manera sobrenatural, por medio del Espíritu de Dios, es como si el Señor se aproximara, vino al lado de este que estaba sentado, puso su mano sobre su hombro, un segundo y siguió y se quedó varios minutos hablando con aquel que estaba de rodillas, con sus manos alzadas, orando y llorando. Y después le preguntó, Señor, esta era la persona fiel, ¿no? La que realmente te necesitaba. Y él decía, no, la persona fiel era el primero. Sabe y confía que yo estoy en todas las cosas. Pero este hijo, esta hija mía, necesitaba realmente que yo estuviera ahí mucho tiempo para fortalecer su corazón. Así que a veces cuando nosotros no comprendemos ciertas cosas y las circunstancias nos asedian, incluso da la impresión, pero es que solo he sentido que el Señor puso su mano sobre mí en un momento, a lo mejor hace varias semanas y ya está. Dios está diciendo, tranquilo, Jaime, tranquila, tranquilo cada uno de vosotros. Aunque no veas mi nombre, yo estoy ahí contigo. Y sé que todas las cosas
van a llegar a un lugar. Yo estoy moviendo todas las circunstancias. No te preocupes por nada. Padre nuestro que estás en los cielos, cómo es bueno leer tu palabra y ver, incluso en un libro que de una manera directa no te menciona a ti, no menciona tu nombre, aunque sí de una manera indirecta. Pero cómo todas las circunstancias estaban en tus manos y cómo las circunstancias siguen estando en tus manos en el día de hoy, en la vida de cada uno de nosotros. Solo te pido de corazón, personalmente, y sé que muchos de mis hermanos, hermanas aquí orarán lo mismo, que en los momentos cuando pensamos que quizás tú no estás ahí, o que quizás, como los discípulos, veían al Señor durmiendo, seamos capaces de comprender que nada cambia, que tú estás ahí y que tú controlas todo, aun cuando nosotros pensamos que no es así. Y ayúdanos en esos momentos a verte con los ojos de la fe, a descansar por medio de tu Espíritu y a saber que tú no nos abandonas nunca. Y que muchas veces cuando parece que estás en silencio es porque estás moviendo todos los hilos de la historia y quieres sencillamente que te honremos, que honremos al Señor Jesús. Y quizás no lo sabemos, que lo que estamos haciendo pueda ser capital, pueda ser imprescindible para que muchas personas se salven, como ocurrió con tu pueblo en el libro de Esther. Así que descansamos en ti, te amamos y tomamos la decisión un día más, una mañana más, de seguirte siempre, sean cuales sean las circunstancias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.